Muy bien. La posición de FSSC, como saben, tenemos todo este tema del COVID-19 que ha venido a ser toda una serie de estragos a nivel internacional. Por eso es de que vamos a platicar un poquito del impacto económico, cómo lo ven las instituciones internacionales como la FAO, FDA. Por aquí también traigo un tema relacionado con la Comunidad Europea, la postura de GFCI y, por supuesto, la postura de FSSC. Tomando en consideración que la FAO pues también es un organismo independiente, FDA y la Comunidad Europea son organismos reguladores a nivel de ¿cómo se llama? Toda la parte de importación de alimentos, distribución de alimentos, y GFCI y FSSC son el siguiente grupo que tiene que ver con certificaciones. Entonces tocamos los tres tipos de grupos que hay a nivel internacional, tomando en consideración cuál es la postura de cada uno de ellos. Y bueno, vamos empezando con el impacto a nivel internacional. Como saben, hay una base de datos internacional que habla acerca de todos los casos presentados en el mundo entre los diferentes países, cómo se están dando, cómo son las estadísticas, qué es lo que se reporta. Entonces, este es un tema interesante. ¿Por qué es un tema interesante? ¿Cómo nos afecta ese tipo de base de datos hacia el tema de inocuidad? Bueno, muchos de los países, vamos a verlo ahorita un poco adelante con la FAO, están cerrando sus fronteras. Significa que muchos de estos países en el tema de exportaciones de algún tipo de bien o servicio no están recibiendo a algunos países, por decirlo, de Asia, tanto de China, Corea y todos los países que principalmente están viendo afectados por el tema del COVID-19, no están recibiendo, no están pudiendo importar algunos tipos de productos hacia el resto de los países. Y tomando en consideración de que China es el principal exportador de cualquier bien, siendo más o menos un 30% de las exportaciones que hay en todo el mundo, entonces esto sigue siendo un tema muy, muy relevante. Entonces, el tema de cierre de fronteras es un tema que vamos a discutir. ¿Qué es lo que ve FAO? FAO ve una caída de la economía del Producto Interno Bruto de hasta un 16%. Esto precisamente por las afectaciones que mayormente vienen de China y los productos que están viniendo de China. Hay muchos elementos interesantes con el tema económico, hay muchas restricciones en el tema económico, hay mucha caída del sector industria y bueno, se prevé, en algunos economistas han dicho que es hasta de un impacto de un 30 a un 40%, siendo esto un factor que pues atañe a todas las industrias, no solamente a la industria de los alimentos. Pero al menos para nosotros como industria de los alimentos, el impacto que la FAO ve no es muy alto, dado que la industria de los alimentos está considerado como una de las partes vitales de las industrias vitales, porque se requiere seguir proveyendo de alimentos. Pero a nivel de estos elementos de la FAO, dice, bueno, uno de los elementos que tenemos que tomar en consideración es la falta de materia prima por tema de cuarentena. Ahorita vamos a ver la publicación oficial que hizo FDA y que hizo la Autoridad Europea, en donde dicen que el virus del COVID no se transmite a través de los alimentos. Recuerden, es un virus, no es un patógeno. Entonces, en ese sentido, como ser por las características de este virus, se transmite de persona a persona. Entonces, de acuerdo a estas autoridades, dicen que no se ha encontrado evidencia de que haya una supervivencia del virus en los alimentos o que haya un tipo de contagio del virus a través de los alimentos. Pero bueno, ¿qué es lo que está afectando a nivel laboral? ¿Por qué? Porque la gente pues tiene los padecimientos y no puede ir a trabajar, tiene que estar aislada, tiene que estar en cuarentena. Entonces, esto afecta la mano de obra, que significativamente pues afecta las producciones de materia prima. Otro efecto secundario tiene que ver con los tiempos de entrega y, por supuesto, lo que ya platicamos de las restricciones y regulaciones de los diferentes países en la importación de materia prima. Este es uno de los principales afectaciones. Se ha escuchado en México que muchas de las fronteras, muchos de los puertos de embarque no están recibiendo materiales desde algunos países que tienen algún problema de pandemia, o lo que también está viéndose como un efecto secundario es de que lo mandan a cuarentena
en lo que se hace un estudio, se hace una determinación para saber si el alimento o en este caso el material de empaque viene contaminado con COVID. Por ahí FDA sacó el tiempo de vida hacen de allá en... de Carlos Huerta, no le ponen el toque, perdón, no. pensé que me estaban hablando. Por ahí sacó FDA un comunicado acerca de cuánto es la supervivencia del COVID-19 en los diferentes materiales de empaque, ya sea madera, cartón, plástico, aluminio. Entonces, hay algunos tipos de estudios que dicen que tenemos que tomar en consideración este tipo de elementos. Y por supuesto, lo que ya entramos nosotros como fundación, las auditorías y evaluaciones de cumplimiento. ¿Hay restricciones? Sí, sí hay restricciones. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito hacia cuál es la postura de GFCI, cuál es la postura de FSSC respecto al tema de evaluación de cumplimiento. Continuando con la FAO definitivamente dice que hay un impacto, va a haber un impacto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos un bajo nivel de trabajadores, porque nuevamente no es que se esté afectando el alimento, se está afectando la fuerza laboral. La fuerza laboral no puede ir a atender la producción, no puede ir a las granjas, porque precisamente están algunos temas de contagio. Entonces, este es un virus que principalmente ataca a las personas y no a los alimentos. Entonces, esto va a decrementar a farmers, a las hortalizas, a las granjas, y esto pues definitivamente también es un efecto secundario. Otro también, pues lo que ya platicamos, las restricciones en transporte, porque se bloquean algunas áreas para poder ingresar al país. El día lunes bueno, todos los días lunes tenemos una reunión en la fundación para ver qué es lo que está pasando a nivel internacional y poder proveer de información correcta. Y nos comentaba la persona que es parte del equipo que está en Australia, que el gobierno australiano actualmente dijo se cierra la frontera, nadie entra, nadie sale y todo está sobre restricciones, precisamente para evitar el tema de los contagios. Australia reporta que tiene bajo control, no pasó a fase 3 como nosotros, se quedó en fase 2 con contagios internos y todas las restricciones que dijeron nada más del país, de la isla, nadie entra, nadie sale y todo lo que va siendo importaciones bajo cierto tipo de controles para evitar de que pueda venir alguna contaminación. Y esto significativamente es un problema a la cadena de suministros, que como ya lo platicamos aquí, dice que uno de los sectores esenciales somos los fabricantes de alimentos y bebidas, producción agrícola, supermercados, todo lo que tengamos que tener acceso a los alimentos y cualquier tipo de transporte. ¿Por qué? Porque nuevamente necesitamos de los alimentos. ¿Y cuál es la postura entonces de FDA respecto a este tema del COVID? FDA dice que, bueno, es una parte fundamental que el gobierno, es una entidad reguladora, recuerden, esta parte es de gobierno. Entonces, esta organización, con todos los estudios, con toda la información que tienen, ha determinado que no se muestra, como es aquí, no se muestra que los alimentos estén contaminados durante el viaje o a lo largo de la cadena de suministros. Nuevamente, de acuerdo a FDA y de acuerdo a lo que viene siendo la Autoridad Europea de Inocuidad Alimentaria, la EFSA, declaró el 9 de marzo que no hay evidencia que supone que los alimentos sean posiblemente fuente o vía de transmisión del virus. Nuevamente, todos los que estamos en este tema de inocuidad sabemos que el comportamiento de un virus es diferente al comportamiento de una bacteria o al comportamiento de un hongo, de una levadura, de patógenos, de parásitos. Entonces, este tema del COVID-19, de acuerdo a estas autoridades, de acuerdo a las investigaciones realizadas, dicen que está más relacionado con el tema de persona a persona. Entonces, la transmisión, el contagio, la pandemia es de persona a persona. Entonces, no se ha encontrado ninguna evidencia que diga que puede ser transmitida por algún otro tipo de característica, materiales, productos. Si ustedes compran algo por Amazon, si compran algo por AliExpress o por cualquiera de las diferentes paqueterías, técnicamente no hay una transmisión. La transmisión es cuando tocamos precisamente las glándulas que pueden hacer la contaminación
del virus, que es por ojos, garganta, manos, nariz. Bueno, las manos cuando le llevamos a la nariz, no le podemos llevar inclusive a rascarnos una parte de la oreja o podemos rascarnos los ojos. Entonces dice que es el medio de transmisión. Pero la supervivencia, dijimos que de acuerdo al FDA, tiene cierto tipo de periodos, con un periodo máximo de 72 horas en algunas superficies. ¿Y qué quiero llegar a decir con esto? Que tenemos que proveer la confianza, que independientemente de que digamos de que no hay una transmisión por medio del alimento, hay cierto tipo de características que tenemos que tener bajo control. Y una de ellas es lo que sugiere precisamente FDA a lo largo de esta pregunta. Todas estas informaciones son públicas a través de FDA. Si se fijan aquí, esta presentación va a ser compartida y aquí vienen las ligas donde ustedes pueden consultar todos los elementos que aquí hemos tocado. La ventaja también con FDA es de que tiene ya su sitio web en español, entonces pueden ingresar a esta información y leerla en español. Y hay una serie de preguntas. Yo aquí toqué la pregunta 19, que dice, ¿qué debo hacer si un trabajador de mi planta ha dado positivo con COVID-19? Y nuevamente, dice que todos los componentes de la industria de los alimentos se considera una infraestructura crítica. Por lo tanto, es vital que se sigan operando. De acuerdo a esto, lo que nos está diciendo que es una transmisión de persona a persona. Por lo tanto, dice que debe de ligarse a los requisitos ya establecidos de seguridad y salud ocupacional, lo que es la OSHA, donde han emitido una guía para preparar los lugares de trabajo, en los cuales se habla acerca de los protocolos de limpieza, como lo establece aquí abajo. Dice, bueno, todas las instalaciones deben seguir protocolos, incluidos protocolos de limpieza, establecidos en los departamentos de salud locales y estatales. Entonces, aquí ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, protocolos de limpieza. Entonces, si tomamos en consideración que mismo FDA y misma Comunidad Europea, la Autoridad Europea están definiendo de que no es una transmisión por medio de los alimentos, pero que sí es una transmisión a través de la infraestructura, a través de persona a persona, tenemos que establecer cierto tipo de protocolos. Pero recuerden, FDA no tiene nada que ver con GFCI o con una certificación FSSC. Ellos se consideran independientes. Entonces, ¿qué tenemos en FSSC que es compatible con estos requisitos? Bueno, punto número 1, nuestro análisis de peligros y puntos críticos de control, en el cual debimos haber hecho un análisis para determinar si algún fluido corporal pudiera ser un agente biológico que pudiera poner en riesgo la inocuidad de los alimentos. Es decir, en algún punto debimos haber hecho dentro de nuestro análisis HACCP la evaluación y determinación si la saliva, el sudor, la sangre o algún otro tipo de contacto que pudiera tener la gente con el alimento potencialmente pudiera contaminar el alimento. Entonces, dentro del sistema de gestión de inocuidad alimentaria ya tenemos el primer elemento, que es ese, la determinación a través del HACCP para saber si es un peligro y la justificación de que puede o no puede ser un peligro. ¿Qué otro elemento tenemos posterior a ese? Pues tenemos el programa prerequisitos, en el cual hablamos y tenemos un programa prerequisito específicamente de limpieza y desinfección. Y también debemos tener un programa prerequisito para el comportamiento de los trabajadores, en el cual, de acuerdo al programa prerequisito, dice que tenemos que analizar si los trabajadores traen fiebre, si traen alguna otra molestia, si traen diarrea, si traen algún tipo de contagio que podría ser entre las personas o hacia el alimento. Entonces, ya tenemos cierto tipo de características dentro de nuestro sistema que potencialmente podría estar ayudando a que a controlar este tipo de características. Entonces, tomamos en consideración lo que dice FDA y lo que dice la EFSA y determinamos de que no es un contagio que va hacia el alimento, pero sí de persona a persona. Entonces, como tal, vamos a utilizar las herramientas que tenemos ya dictaminadas ante los programas GFSI. Y no solamente FSSC, todos los esquemas reconocidos por GFSI tienen que tomar la misma postura. Entonces pasamos de lo que fue la FAO, que es por parte de las Naciones Unidas, que lo ven a nivel internacional, actividades críticas, operaciones, toda esta parte,
hacia el tema regulatorio de entidades gubernamentales que nos determinan cuál es su postura dentro de esta contingencia. Entonces, las Naciones Unidas son un ente nada más que nos está diciendo cuáles son el panorama mundial, los organismos reguladores, que estos ya tienen sus leyes, reglamentos y criterios muy, muy específicos, que tiene que ver con normas y como en México tenemos las NOMS, pues también aquí la FDA tiene sus propias normas, los segmentados CFRs, y pues también la Comunidad Europea tiene sus propias normas. Y pasamos entonces de lo global a lo regulatorio, y de lo regulatorio nos brincamos a los sistemas de gestión. Dentro de los sistemas de gestión, esto es independiente. Recuerden que todas las certificaciones dice que son voluntarias. ¿Qué significa? Que a final de cuentas un país puede definir, una organización puede definir cumplir o no cumplir, o tener o no tener una certificación. Caso diferente a los requisitos regulatorios, como los de FDA. Somos exportador de algún tipo de alimentos y Estados Unidos, tenemos que cumplirlo, queramos o no queramos, se tienen que cumplir estos requisitos de FDA. Cosa diferente a lo que pasaría con un esquema GFCI, que son de tercera parte, pero que ya muchos países lo consideran como un elemento bueno, y que dicen que, pues bueno, sí, aunque no nos reconocen, dicen que sí es un buen nivel para poder cumplir con las exportaciones y garantizar que al menos hay cierto tipo de protocolos establecidos en la organización que ayudan a minimizar el impacto de contaminación en el alimento. Entonces, GFCI lo que nos está diciendo con toda esta parte de la comunidad de certificaciones, dice que para esta posición del COVID-19 están obviamente todos los requisitos y todo lo que se está viendo respecto al tema de las pandemias, cómo se va comportando. Pero lo más importante dice aquí, que se nos gustaría resaltar que la seguridad de los auditores que viajan a los lugares para realizar las auditorías es una preocupación principal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el instrumento que valida un sistema de gestión de inocuidad alimentaria se llaman auditores. Entonces, la posición de GFCI es respecto al tema de evaluación del cumplimiento de un sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, es por eso de que habla más que nada del tema de la auditoría, más de que el tema de lo que está diciendo FDA, de lo que está diciendo la Comunidad Europea. Los requisitos de GFCI se basan más en los requisitos de los organismos de certificación y los organismos de acreditación para poder evaluar en sitio las diferentes organizaciones certificadas. Todo eso está público en la página web de GFCI, donde dice la posición ante el COVID-19. Uno de los temas importantes que está mencionando aquí FDA, que no viene en esta presentación, es de que no se permiten las auditorías virtuales. De acuerdo a los requisitos establecidos de GFCI, se están tomando posturas para poder retrasar las auditorías, pero sigue siendo un requisito que se haga una auditoría en sitio. No me malentiendan, ¿se pueden hacer auditorías virtuales? Sí, sí se pueden hacer auditorías virtuales, por supuesto, de tercera parte, o inclusive de auditorías internas, pero esto no, GFCI no habla de las auditorías internas. La posición de GFCI es únicamente en auditorías de tercera parte. ¿Qué es lo que dice GFCI? ¿Se puede hacer una auditoría virtual? Sí, sí se podría, pero esta no sustituye la auditoría en sitio. Hay una posición que tenemos como FSSC, donde estamos precisamente indicando cuáles son los requisitos para poder atender ese tipo de elementos y las auditorías principalmente. Entonces, después de revisar todos los requisitos, viendo todo el tema de la iniciativa del GFCI, recibiendo y revisando todo lo que se está viendo por los problemas de poder viajar a las organizaciones o países afectados, y principalmente la disponibilidad de auditores competentes, FSSC ha definido algunos criterios y algunos lineamientos basados en los mismos requisitos de GFCI, en donde dice que podemos atender el requisito de lo establecido en el apartado del IDES 3 de la IAF,
que habla acerca de la gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a los organismos de acreditación, a los organismos de certificación y, por supuesto, a las organizaciones certificadas. Entonces, este tipo de criterios dice que podrían afectar la certificación. Nuevamente, todo esto está alineado a la certificación. Entonces, ¿qué es la postura que tiene FSSC respecto a esto? Dice, bueno, punto número 1. Adrián, no te escuchamos. Un minuto, por favor. Vamos a restablecer comunicación. Perdón, creo que tengo un problema técnico aquí con mi internet, pero yo estoy de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí, Adrián, perfecto. Adelante. Gracias. Sí, perfecto, perdón por ¿cómo se llama? La falla técnica. Muy bien, entonces, como les comentaba, dentro de las discusiones que se han tenido, precisamente es que todas las organizaciones certificadas que pueden estarse viendo afectadas en el corto plazo, estamos hablando abril, mayo, junio, con el tema de las auditorías, y que en este caso una compañía de certificación como ANSE pudiera también verse afectada por la disponibilidad de auditores y que pueda alcanzar su operación por ahí más o menos de octubre. Entonces, la responsabilidad es de que se tiene que hacer una evaluación de riesgos a todo este tipo de organizaciones que se van a ver afectadas en sus certificados. Como saben, todos tenemos que pasar de la versión 4.1 a la versión 5 en este año. Entonces, supongamos que hay una organización que tenía que pasar su auditoría de transición en este mes, en abril, pero por condiciones del COVID-19 no se pudo hacer la auditoría. Entonces, se hace una evaluación de riesgos en donde la responsabilidad de ANSE es evaluar esta evaluación de riesgos de la organización, no de ANSE, de la organización certificada, donde la organización, dentro de su análisis de riesgos, incluye la última auditoría interna, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado, sus planes HACCP, si ha tenido retiros de producto del mercado, si ha tenido niveles significativos de quejas, el estatus de los objetivos, desempeño de los prerequisitos, desempeño de los puntos críticos de control, de la revisión de la dirección y de las auditorías internas, si hay algún tema de cumplimiento legal que esté pendiente, como el caso de la NOM 051 que acaba recientemente de cambiar. Entonces, cualquier situación en cumplimiento legal o elementos también que vengan dentro del alcance. Tengamos un ejemplo. ¿Qué pasa si soy una organización que trabaja con cierto tipo de productos de temporada? Y en esta temporada precisamente es cuando se produce el alimento. Entonces dicen, oye, pero es que si regresamos a la normalidad por ahí más o menos de julio, yo en julio ya no tengo ese producto corriendo. Entonces significa, eso afectaría mi alcance de certificación. Entonces se tiene que tomar en consideración esto dentro de la evaluación de riesgos, tomarse en consideración y ser analizado directamente con el organismo certificador para saber qué es lo que se puede hacer para poder reactivar la auditoría. Nuevamente, esto debe ser dentro del análisis de riesgos. Ahora, también su plan y preparación de respuesta a emergencias ya deben de incluir el impacto del COVID-19 o de cualquier tipo de pandemia. Entonces, significa que
ya su análisis, su plan de preparación y respuesta a emergencias, aparte de incluir cuáles serían alguna de emergencia por contaminación no intencional o recuperación de producto, cuál sería el impacto del COVID-19 durante la cadena de suministro y cómo la organización tendría que controlar este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, esta evaluación tiene que hacerlo la organización certificada. Posteriormente, las organizaciones como ANSE y los organismos de certificación deben de programar una auditoría especial. Entonces, recuerden que toda la información de las auditorías, bueno, al menos ustedes, si son organizaciones certificadas, no lo sabían, pero los organismos de certificación tienen la obligación de subir a nuestro portal todas las auditorías que se están haciendo por todas las empresas. Entonces, en este caso, ANSE tendría que subir esta auditoría, esta evaluación de riesgos a nuestro portal web como una auditoría especial. Y a partir de ahí tendríamos que discutir cuáles son las actividades y garantizar que la organización certificada se haya ajustado a los procedimientos de operación para garantizar el cumplimiento continuo con el esquema. Nuevamente, ¿qué es lo que significa esto? ¿Esta es una auditoría remota? Sí. ¿Es una auditoría virtual? Sí. ¿De un mínimo de duración de 2 horas? Sí. Pero, ¿qué es lo que significa? No es una sustitución de la auditoría. Esta auditoría, si es una auditoría de vigilancia para cambiar de la versión 4.1 a la versión 5, lo único que está haciendo es dar un plazo de máximo de 6 meses para ir a hacer la auditoría en sitio. Significa, se hace la auditoría virtual, se revisa el análisis de riesgos, se revisa que contenga todo, se sube a nuestro portal web con una auditoría especial y se dice, ok, ya se le hizo una auditoría especial a esta organización y se le da un plazo de 6 meses o a lo mejor 4 meses o a lo mejor 3 meses para que empiece su proceso de auditoría de transición. Pero esto no significa que se sustituya. ¿Se debe de ir a hacer la auditoría en sitio? Sí. Nuevamente, esto es la postura para auditorías de actualización de la versión 4.1 a la 4.5 o auditorías que van de recertificación. Entonces, si ya vencía el certificado en este año o en este periodo y dicen, oye, pues es que no me puedo quedar sin certificado. Perfecto. Se puede hacer una extensión de hasta 6 meses. Nuevamente, se tienen que meter al portal web, tiene que subirse la evaluación, tiene que subirse la auditoría como una auditoría especial y la organización certificada que había perdido su certificado, se le da una ampliación de 6 meses para que pueda recibir su auditoría en sitio. ¿Debe de seguirse haciendo auditorías en sitio? Sí. Esta postura es únicamente para protegerlos por un máximo de 6 meses y postergar su auditoría por un máximo de 6 meses. ¿Puede ser antes? Sí. Puede ser 4 meses, puede ser 5 meses, puede ser 3 meses, sí, o inclusive podría ser 2 meses. Pero con esto lo que estamos tratando de darles es la oportunidad de que reciban su auditoría en sitio. ¿Ok? Entonces, ¿se puede evitar la auditoría en sitio? No, se debe de hacer la auditoría en sitio. Esto documento únicamente explica que debe de estarse haciendo el análisis de riesgos para determinar cuántos meses es lo que se puede postergar su auditoría. Y bueno, tenemos, todo esto viene en un documento que es el documento oficial. Recuerden, yo aquí estoy poniendo la información en español, pero la fundación es muy clara, dice, la posición, el idioma oficial son los documentos en inglés. Entonces tendríamos que venir a determinar este árbol de decisiones y determinar si podemos o no podemos ser sujetos a que nuestro certificado se pueda emitir en 6 meses, que se pueda hacer una reestructuración, que se pueda hacer la auditoría. Y pues bueno, aquí vienen todas las características de qué es lo que tenemos que hacer. Si se puede postergar la auditoría o si no se puede postergar la auditoría. Tanto para auditorías de vigilancia que van a hacerse un upgrade a la versión 5 o para todos aquellos que tenemos que renovar el certificado y que se nos vencía en este año. Entonces aquí vienen los dos árboles de decisión,
para determinar cuáles son las características de cada una de las auditorías. Platicamos del tema de preguntas y respuestas y sé que van a tener a lo mejor muchas dudas. Eso es normal. ¿Qué es la posición que me han estado pidiendo? Estuve haciendo algunos otros webinars y mandaba yo informes de 50, 60 preguntas a la oficina central. Me dijeron, Adrián, por favor, haz énfasis en todos tus webinars de que vayan al portal web, que es el portal oficial, vayan a la sección de preguntas y respuestas frecuentes, a los mentados fax, y vean si alguna de las preguntas que hacen ya están contestadas, para que vean cuál es la posición de la fundación. Si no están contestadas, o si tú no las puedes contestar, lo ideal sería que entraran al portal web, a la sección de mi FSSC, en la sección de tickets, y que aquí emitan un ticket. Si ustedes no encuentran la pregunta o no encuentran la respuesta, entrar aquí y hacer la pregunta directa. ¿Por qué? Esto funciona como una base de datos. Significa que si no hay una pregunta o si alguien más ya hizo la pregunta, aquí se da la respuesta y no tenemos que contestar 60 o 70 preguntas con exactamente el mismo tipo de pregunta. Entonces, tratamos de ser un poco más óptimos en esto y lo más importante, ya queda registrado en nuestra base de datos para que alguien más pueda estar revisando las respuestas.